Saludos y bienvenidos, soy el Dr. Emo. ¿Para qué sirve un personaje? ¿Cuál es su función dentro de la historia? Estaba leyendo para el siguiente capítulo y me asaltó esta duda. Y quería compartir mis pensamientos con ustedes. Primero que nada, ¿qué es un personaje? Un personaje es cualquier conciencia en una narrativa, ya sea en una película, en un cómic, en un libro. Todo lo que tenga conciencia. Por ejemplo, si a un autor se le ocurriera ponerle conciencia a una roca, esa roca pasaría a ser un personaje dentro de la historia. Habiendo hecho esto, ¿para qué sirve un personaje? Dentro de los libros que he leído y de los pocos que he revisado, me he dado cuenta que hay distintas funciones de los personajes. Por ejemplo, están los personajes que no son más que una piel, o que la idea es que sean una piel que uno se ponga para poder vivir la aventura. Por ejemplo, el caso de La Buena Tierra, la idea es que uno se ponga en el lugar del personaje principal y sienta lo que el personaje principal está sintiendo. Estos personajes tienen un problema, el cual si se llevan mal a cabo, uno podría terminar con un personaje plano y poco interesante. Por ejemplo, los bellos cisnes, los personajes que yo denomino como bellos cisnes, ejemplificados por Anastasia Steele en 50 sombras, que son personajes sin ningún tipo de personalidad aparente y que lo único que hacen es pretender ser que lo único que son un papel en blanco para que uno se pueda identificar en ello. Lo cual hacen un personaje muy fome, pero esa va a ser otra discusión. Hay personajes que no necesariamente están hechos para que uno se identifique con ellos, o que no son para que uno se ponga en su lugar necesariamente, y que son meros móviles de la trama. Por ejemplo, en el caso de los Pilares de la Tierra, los personajes son bastante planos y básicos y solamente sirven para que la trama avance. No tienen ningún otro objetivo más que estar en función de la trama. Y está también, por ejemplo, el caso de Watson, el Dr. Watson en Sherlock Holmes, el cual su única función es ser el personaje... es la vía que tiene Sherlock para poder expresar lo que tiene en la mente. Si no estuviera Watson, nunca sabríamos lo que tiene Sherlock Holmes en la cabeza. Y eso se hace muy evidente cuando uno se lee todos los libros de corrido, como lo hice yo, en que Watson siempre hace las mismas preguntas. Watson siempre se ve igualmente sorprendido ante las habilidades de Sherlock Holmes a pesar de llevar tanto tiempo con él. Y eso es simplemente para que él haga las preguntas que necesitamos nosotros los lectores para poder entender la mente de Sherlock Holmes. Y uno podría argumentar que eso es un personaje. Un personaje es un mero vehículo para que avance la trama. Incluso los personajes como en La Buena Tierra o en 50 sombras de Grey son meros artilugios para que avance una historia. Pero en el fondo, ¿hasta qué punto está amarrado el personaje a las necesidades de la historia? Sin necesidad de caer en una Deus Ex Machina o sin que sea tan evidente. Y si realmente ocurre eso, de que el personaje está siempre amarrado a la trama, y aquí es donde me quiero detener un poco en Artemis Fowl, en que la gracia del libro de Artemis Fowl, por lo menos para mí, es el corazón de los personajes. Y la trama es tan básica que los personajes se ponen sobre la trama. En el caso de Artemis Fowl, la gracia es cómo los personajes reaccionan a las distintas situaciones. Y este sería un ejemplo en el que la trama está al servicio de los personajes. La gracia de Artemis Fowl es cómo reaccionan los personajes. Por lo tanto,
si uno los pusiera en cualquier otra situación, los personajes serían igualmente entretenidos. Pero igual es cierto que los personajes están amarrados a la trama y que los personajes se comportan como se comportan porque está la trama. Sinceramente, no tengo muy claro dónde está la línea ¿dónde está la línea de quién sirve a quién? Si el personaje sirve a la trama o la trama sirve al personaje. Hay casos muy evidentes como en Sherlock Holmes o en La Buena Tierra. Perdón, en Los Pilares de la Tierra. En el caso de La Buena Tierra, el personaje no está tanto al cargo de la trama como al servicio del lector. Al final, supongo que la utilidad del personaje la tendrá que definir el autor y será responsabilidad nuestra como lectores ver si es que el autor o el personaje cumple correctamente con lo que el autor quiso que cumpliera. Y eso sería todo por esta ocasión. Soy el Dr. Emu. Hasta la próxima.